con este segundo video vamos a realizar el problema número 5. Nos dicen, una caja se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado con aceleración uniforme. Lo importante acá es que la caja está sobre un plano inclinado. Parte del reposo, es decir, su velocidad inicial va a ser 0, y alcanza una rapidez de 2,7 metros por segundo en un lapso de 3 segundos. Aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos el tiempo. Nos piden encontrar la aceleración y la distancia recorrida a los 7 segundos. Entonces procedemos a identificar el problema y a plantearlo. En la identificación del problema, la caja se desliza, es decir, la caja es el móvil que se mueve de un punto A a un punto B. A pesar de que está en un plano inclinado, el recorrido entre A y el punto B lo hace en una trayectoria rectilínea, es decir, en principio no sabemos la trayectoria o el camino recorrido, por lo que vamos a suponer que el punto A, el punto B y un punto C que aparece después están en una línea recta. ¿No es cierto? Nos fijamos que el plano inclinado, pero esta trayectoria que describe el movimiento sigue siendo una línea recta. La velocidad en el punto A es 0 porque dice que el cuerpo parte del reposo, se suelta. Y la caja alcanza una velocidad de 2,7 metros por segundo en el punto B a los 3 segundos. Es decir, este punto que está a mitad de camino, la velocidad es 2,7, el tiempo de 3 segundos, y nos piden encontrar la aceleración en ese punto que está aquí. Luego, la caja sigue avanzando por el plano inclinado, va a llegar a un punto C, donde en un lapso de 17 segundos probablemente lleve la misma aceleración, porque el objeto acelera con la misma aceleración, pero su velocidad va a cambiar. En este caso nos piden encontrar la aceleración, que va a ser uniforme en todo el trayecto, la distancia o el desplazamiento entre los puntos A y C, y como se trata de describir un movimiento, vamos a utilizar los conceptos vistos en clase. En el planteamiento del problema, tenemos que el plano inclinado, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ángulo de la inclinación, que lo vamos a ver después cuando veamos ejercicios de fuerza. Tenemos acá un desplazamiento, llamamos delta x, la velocidad final en el punto B que es 2,7, el delta t que es 3 segundos y la aceleración que es desconocida. Y en el punto C tenemos un tiempo de 7 segundos. ¿Ya? Bien, vamos a suponer que el movimiento es mRA porque la trayectoria es rectilínea en todo el camino desde el punto A hasta el punto C y en el punto B en diferentes tiempos. Por definición, la aceleración, ¿no es cierto?, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, el cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial, y por otro lado sabemos que la velocidad está definida como el cambio de posición con respecto al tiempo, donde el cambio de posición, también llamado desplazamiento, es la posición final menos la posición inicial. Nos piden encontrar la aceleración A. Por lo tanto, vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento para la posición final vista en clase. Recuerden, esta posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Ahora, como la ecuación se puede escribir en términos de desplazamiento, sabemos que el desplazamiento es posición final menos posición inicial, lo que vamos a hacer es esta posición inicial pasarla a este lado de la ecuación y no vamos a tener un cambio de posición. Por lo tanto, la ecuación va a quedar desplazamiento es igual a velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar. Ok, vamos a la ejecución del problema. En la ejecución del problema tenemos que en la primera parte, para el cálculo de la aceleración, la caja parte del punto A y luego llega al punto B.
En el punto A tiene 0 metros por segundo, transcurren 3 segundos y su velocidad ahora es 2,7. Por medio de la ecuación del cambio de velocidad, el cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial, que es 2,7 metros por segundo. Por lo tanto, la aceleración, que va a ser cambio de velocidad con respecto al tiempo, es 2,7 metros por segundo. Fíjense en el signo positivo, porque esto acelera. Dividido por 3 segundos me da 0,9 metros por segundo cuadrado. Esta aceleración es la aceleración uniforme en todo el trayecto en la cual se mueve la caja. Segundo, dado que la aceleración es uniforme en todo el plano, entonces el desplazamiento va a definirse a través de la ecuación de la posición final. Es decir, el desplazamiento va a ser la velocidad inicial por t más un medio de aceleración por t cuadrado. Dado que la velocidad inicial es 0, este término se anula y por lo tanto solamente vamos a utilizar un medio de la aceleración por t cuadrado. Un medio por la aceleración que calculamos que era 0,9 metros por segundo cuadrado por 7 segundos al cuadrado me da 22,05 metros. Fíjense que este segundo que está aquí al cuadrado se va a ir con este segundo que cuadrado que está acá. Y por lo tanto, simplemente nosotros vamos a multiplicar 7 por 0,9 y lo vamos a dividir por 2 y las unidades simplemente van a ser metros. Finalmente, en la evaluación del problema, tenemos la caja se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado con una aceleración de 0,9 metros por segundo cuadrado. Si parte del reposo, ese sería el punto A, su velocidad es 0 porque se suelta y el tiempo en 3 segundos en el punto B es de 2,7 metros por segundo. Luego la caja, cuando llega al punto C en 7 segundos, su desplazamiento va a ser de 22,05 metros, tal como lo calculamos en el punto B del ejercicio. Ya, con esto termina el ejercicio. Bien, vamos a resolver el problema número 7. En el problema número 7 tenemos lo siguiente. La velocidad de un automóvil ahora se incrementó uniformemente de 6 metros por segundo a 20 metros por segundo al recorrer una distancia de 70 metros en línea recta. Nos piden calcular la aceleración y el tiempo transcurrido. Identificamos el problema. En la identificación del problema, al leer el enunciado, nos damos cuenta que el móvil se mueve desde el punto A hasta el punto B. En principio no sabemos la trayectoria o el camino recorrido, por lo que vamos a suponer que el punto A y el punto B están en una línea recta. La velocidad en el punto A es de 6 metros por segundo y en el punto B el automóvil alcanza una velocidad de 20 metros por segundo. Nos dicen que el desplazamiento es de 70 metros por segundo. Si nosotros dibujamos la situación, en el punto A su velocidad es de 6 metros por segundo, en el punto B va a ser de 20 metros por segundo, nos piden calcular la aceleración y el tiempo transcurrido en ese intervalo, donde el desplazamiento es de 70 metros. Entonces, en el planteamiento del problema, vamos a hacer el modelo de la situación, dibujamos la situación y vamos a suponer que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que la trayectoria rectilínea es el camino recorrido que hizo el auto desde A hasta B. Las ecuaciones de movimiento que está en clase nos dicen que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces por la aceleración por el desplazamiento. Recuerden que esta es la ecuación de movimiento de la velocidad final para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Utilizando esta ecuación vamos a despejar la aceleración. Para esto lo que hacemos es lo siguiente. Este término que está acá lo aislamos, el b sub i pasa hacia este lado de la ecuación y por lo tanto tenemos que 2 veces la aceleración por delta x va a ser la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. El desplazamiento, ¿no es cierto?, pasa dividiendo
y por lo tanto la aceleración va a quedar la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Todo este es el numerador dividido por el desplazamiento multiplicado por 2, ¿no es cierto? El 2 también pasa dividiendo y por lo tanto queda 2 veces por detalle. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar la aceleración. Por otro lado, la aceleración media es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, que es esto. Dado que el cambio de velocidad es lo que está acá, nos piden encontrar el tiempo entre A y B y por lo tanto lo que tenemos que hacer es despejar el tiempo de la ecuación de la aceleración, es decir, lo pasamos hacia acá, la aceleración pasa dividiendo y por lo tanto el tiempo va a quedar en términos de el cambio de velocidad con respecto a la aceleración. Si ustedes se fijan acá, en términos de unidades, la velocidad es metro por segundo, la aceleración es metro por segundo cuadrado y por lo tanto las unidades que va a tener el tiempo va a ser simplemente segundos. Bien, entonces vamos a la ejecución del problema. En la ejecución del problema, en este caso, tenemos que la velocidad en el punto A es de 6 metros por segundo, en el punto B es de 20 metros por segundo. Dado que el desplazamiento fue de 70 metros, entonces utilizamos la ecuación que encontramos anteriormente y despejamos la aceleración. Entonces en este caso vamos a tener la velocidad final es de 20 metros por segundo cuadrado. La velocidad inicial es 6 metros por segundo cuadrado. Esta cantidad es positiva, es de 364 metros cuadrados por segundo cuadrado, porque queda el cuadrado del metro y el cuadrado del segundo. En el caso del denominador, 2 veces el desplazamiento, 2 veces por 70 son 140. Entonces dividimos 364 metros por segundo ambos al cuadrado, dividido por 140 metros, es de 2,6 metros por segundo cuadrado. Esta es la aceleración del móvil. Y para el tiempo, ya vimos que la segunda ecuación era, ¿no es cierto?, el cambio de velocidad es de 20 metros menos 8 metros, es 12 metros por segundo. Por lo tanto, el intervalo de tiempo va a ser 12 metros partido por segundo dividido por 2,6 metros por segundo cuadrado. Eso me da 4,6 segundos. ¿Ya? En la evaluación del problema, el automóvil al moverse desde A hasta B lo hace con una aceleración uniforme de 2,6 metros por segundo cuadrado. Si parte de A con una velocidad de 6 metros por segundo, alcanza B con una velocidad de 20 metros por segundo, es decir, acelera, lo hace en un tiempo de 4,62 segundos, donde tiene un desplazamiento de 70 metros. Y con esto termina el problema. Vamos a hacer el problema número 8. En el problema número 8 nos dicen un aeroplano parte del reposo, por lo tanto ya sabemos que su velocidad inicial vale 0 y acelera sobre un piso antes de elevarse recorriendo una pista de 600 metros en 12 segundos. Recuerden que los aviones, ¿cierto?, tienen que despegar de una pista, por lo tanto antes de elevarse, en este caso 600 metros en 12 segundos, tiene que adquirir una velocidad para poder elevarse. Nos piden encontrar esa aceleración, la rapidez final a los 12 segundos, es decir, cuando empieza a despegar, y la distancia que recorre después a los 6 segundos y los 9 segundos que están entre medio de los 12 segundos. Bien, vamos con la identificación del problema primero. En la identificación del problema me dicen que el aeroplano es el móvil que se mueve de un punto A a un punto B, que es donde despega. Normalmente los aviones antes de despegar se mueven en trayectoria rectilínea, por lo que el camino rectilíneo es el camino recorrido. La velocidad en el punto A es de 0 metros por segundo porque parte del reposo, lo indica el enunciado. El cuerpo se desplaza 600 metros en 12 segundos antes de despegar. En este caso nos piden encontrar la aceleración uniforme, la velocidad en el punto B y la distancia recorrida entre los puntos A y B, es decir, entre 6 segundos y 9 segundos. Como se trata de un movimiento, ¿no es cierto?, rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a utilizar los conceptos de cinemática estudiados
en clase, en este caso las ecuaciones de movimiento. Vamos al planteamiento. En el planteamiento, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar el esquema. El avión parte del punto A, velocidad inicial 0. Empieza a moverse por la pista, llega al punto B. No sabemos la velocidad, pero sí sabemos que se desplaza 600 metros en 12 segundos. Recuerden que este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo tanto no podemos sacar su aceleración o su velocidad promedio en términos de desplazamiento del tiempo. Necesitamos conocer la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es una incógnita y la velocidad de partida es otra incógnita. Vamos a suponer que este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la trayectoria rectilínea durante todo el camino recorrido desde el avión, desde el punto A al punto B en diferentes tiempos. Por definición, nuevamente, la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, el cambio de velocidad final menos velocidad inicial. Sabemos, por otro lado, que la velocidad es el desplazamiento con respecto al tiempo, donde el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Y nos piden encontrar la aceleración. Para hacer esto, vamos a utilizar la ecuación de movimiento en la posición final vista en clase, es decir, la posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Esta es la ecuación de movimiento de la posición final. Esta ecuación se puede escribir en términos de desplazamiento. Sabemos que si nosotros pasamos esta posición inicial al otro lado de la ecuación, vamos a tener un desplazamiento que es posición final menos posición inicial. Es decir, el cambio de posición va a ser simplemente la velocidad inicial por el t más un medio de la aceleración por t cuadrado. O lo que es lo mismo en términos de aceleración, si despejamos la aceleración desde acá, de esta ecuación, nosotros vamos a tener este término un medio de la aceleración por t cuadrado va a ser igual a el desplazamiento menos el valor de b sub 0 por t. Esto lo pasamos al otro lado de la ecuación, queda con un signo menos. Por lo tanto, la aceleración va a quedar dos veces, porque el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, la posición menos la velocidad inicial por el tiempo, y todo eso dividido por el t al cuadrado, porque el t, este que está aquí, pasa dividiendo. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar para encontrar la aceleración. Okay. Además, tenemos que la ecuación de la velocidad me dice que la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, la ecuación de movimiento de la velocidad inicial. Por último, las ecuaciones vistas en clase nos dicen también que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por delta x. Es decir, la ecuación de movimiento de velocidad final está dada por la ecuación del movimiento de velocidad, y de aquí podemos despejar la aceleración. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que despejar esto, que es esto que está acá. Sabemos que la velocidad final al cuadrado, en la velocidad inicial la podemos pasar al otro lado de la ecuación y tenemos que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial. En este caso, la aceleración es simplemente la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido por dos veces el desplazamiento. El 2 pasa dividiendo, por lo tanto queda dos veces el desplazamiento. Bien, ahora resolvemos. Procedemos a la ejecución. La ejecución del problema me dice que en la primera parte, para el cálculo de la aceleración, la velocidad inicial vale 0, se desplaza 600 metros durante 12 segundos. Entonces, utilizando la ecuación que calculamos previamente, dos veces el desplazamiento, 600, menos la velocidad inicial por el tiempo, 0 por 12, recuerden que la velocidad inicial es 0, simplemente 600 por 2, 1200, dividido por 12 al cuadrado, son 144. Fíjense que en términos de unidades, aquí esto va a quedar al cuadrado y arriba solamente va a quedar metros. Por lo tanto, la expresión
final va a ser 8,33 metros segundo cuadrado. Esa es la aceleración del avión. Es una aceleración uniforme que permite que el avión parta con una velocidad inicial y llegue a una velocidad final. En segundo lugar, con este valor de la aceleración vamos a calcular la velocidad final. Vamos a utilizar simplemente la fórmula de velocidad, en la cual conocemos la velocidad inicial para un tiempo de 12 segundos. Por lo tanto, tenemos que la velocidad final es 0 metros por segundo más la aceleración, que sería 8,33, multiplicado por 12 segundos, menos 100 metros por segundo. ¿Ya? Nuevamente, aquí el valor del segundo se va con un segundo de acá, y por lo tanto queda 100 metros por segundo. Finalmente, vamos a calcular el desplazamiento a los 12 segundos y a los 6 segundos, simplemente utilizando la ecuación de la posición. La velocidad inicial, recuerden que es 0, por lo tanto el desplazamiento va a ser simplemente un medio de la aceleración por t cuadrado, un medio de la aceleración por t al cuadrado. Un medio de la aceleración por 6 al cuadrado da 150 y un medio de la aceleración por 9 al cuadrado da 337 metros por segundo. Ya, esto ocurrió a mitad de la pista. Y finalmente, en la evaluación de la pregunta, ¿cierto? Tenemos aquí un cuadro que muestra el movimiento de un avión desde que parte hasta que despega. El cuerpo tiene una aceleración, ¿no es cierto?, de 8,33 metros por segundo cuadrado. Si parte del reposo en el punto A, su velocidad inicial va a 0. El tiempo en 12 segundos recorre 600 metros. Su velocidad es de 100 metros por segundo. Y en un tiempo de 6 segundos el desplazamiento fue de 150 metros. Y en 9 segundos su desplazamiento fue de 337,5 metros. ¿Ya? Con esto finaliza el problema y el video.